Bienvenidos a mi canal, espero sacarles algunas dudas sobre qué es la masonería y entregarles aquí la verdad de esta fraternidad. Te pido que te suscribas, así puedo subir más contenido interesante. Comencemos. La masonería. Una institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista. Es filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza. Invita al esfuerzo del pensamiento que va desde la simbólica representación geométrica hacia la abstracción metafísica. Busca la reflexión filosófica, la penetración del sentido espiritual del movimiento de la historia. Contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doctrinarias y asimila, de cada sistema filosófico, lo que pueda significar el aporte al patrimonio de la verdad abstracta, más allá del tiempo y del espacio. Es filantrópica porque practica el altruismo, desea el bienestar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de lucros personales de ninguna clase. Sus esfuerzos y sus recursos están dedicados al progreso y felicidad de la especie humana, sin distinción de nacionalidad, razas, sexo ni religión, para lo cual tiende a la elevación de los espíritus y a la tranquilidad de las conciencias. Algunos apóstoles de la orden han expresado en frases sintéticas el espíritu ecuménico que anima a la masonería. Toda la especie humana es una sola familia dispersa sobre la faz de la tierra. Todos los pueblos son hermanos, y deben amarse unos a otros como tales. Desdichados los impíos que buscan una gloria cruel en la sangre de su hermano. Ramsay, 1725. Es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. La masonería tiene por objeto la búsqueda de la verdad, desechando el fanatismo y abordando sin prejuicios todas las nuevas aportaciones de la invención humana. Estudia la moral universal y cultiva las ciencias y las artes y no pone obstáculo alguno en la investigación de la verdad. ¿Es la masonería una religión? La masonería no está afiliada ni puede afiliarse a ninguna religión determinada. Elevándose sobre toda clase de discusiones, ofrece a los amantes de la verdad el terreno más apropiado para la inteligencia mutua y la unión fraternal. No reconoce en la investigación científica ninguna autoridad superior a la razón humana y rechaza, por tanto, las verdades reveladas que aceptan las religiones positivas. Admite en su seno a personas de todos los credos religiosos, sin distinción, siempre que sean tolerantes y respeten todas las opiniones sinceramente profesadas. Es decir, exentas de fanatismos, egoísmos y supersticiones. ¿Es tolerante la masonería? La masonería es eminentemente tolerante y exige de sus miembros la más amplia comprensión. Todos los masones, de cualquier país que sean y cualquiera que sea el rito que profesen, constituyen una sola familia universal, porque la fraternidad humana es uno de sus principios y la tolerancia el principal de sus deberes. En la masonería caben todos los hombres libres y honrados y de buenas costumbres sin distinción de razas, religión, ideas políticas y sociales, profesiones, categorías y posición en el mundo profano. He aquí algunas máximas del código moral masónico. Quiere a todos los hombres como si fueran tus propios hermanos. Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie. No adules a tu hermano, porque es una traición. Si tu hermano te adula, teme que te corrompa. Escucha siempre la voz de tu conciencia. Evita las querellas, prevé los insultos, procura que la razón quede siempre de tu lado. No seas ligero en airarte, porque la ira reposa en el seno del necio. El corazón de los sabios está donde se practica la virtud, y el corazón de los necios, donde se festeja la vanidad. Si tienes un hijo, regocíjate. Pero tiembla del depósito que se te confía. Haz que hasta los 10 años te admire, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Piensa en darle buenos principios antes que bellas maneras. Que te deba rectitud esclarecida y no frívola elegancia. Haz un hombre honesto, antes que un hombre hábil. Lee y aprovecha, ve, imita, reflexiona y trabaja, ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y trabajarás para ti mismo. Sé entre los profanos libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde sin bajeza. Y entre los hermanos, firme sin ser tenaz, severo sin ser inflexible y sumiso sin ser servil. Habla moderadamente con los grandes, prudentemente con tus iguales, sinceramente con tus amigos, dulcemente con los pequeños y eternamente con los pobres. Justo y valeroso defenderás al oprimido, protegerás la inocencia, sin reparar en nada de los servicios que prestares. Exacto apreciador de los hombres y de las cosas, no atenderás más que al mérito personal, sean cuales fueren el rango, el estado y la fortuna.
Declaración de principios. Son sus principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Su lema: ciencia, justicia y trabajo. Se propone la investigación de la verdad, la perfección del individuo y el progreso de la humanidad. Considera que la moral es tanto un arte racional, como un fenómeno evolutivo propio de la vida colectiva, que obedece a leyes naturales. Reconoce al gran arquitecto del universo como símbolo de las supremas aspiraciones e inquietudes de los hombres, que anhelan captar la esencia, el principio y la causa de todas las cosas. Para el esclarecimiento de la verdad, no reconoce otro límite que el de la razón humana basada en la ciencia. Exige de sus adeptos la más amplia tolerancia y por ello respeta las opiniones políticas y las creencias religiosas de todos los hombres. Reconoce que todas las comuniones religiosas y políticas merecen igual respeto y rechaza toda pretensión de otorgar situaciones de privilegio a ninguna de ellas en particular. La francmasonería, institución esencialmente humana, trabaja sin tregua por el logro de sus fines, buscando una más armónica estructuración de la vida sobre bases de amor y de justicia social. Viene actuando, por ello, desde el fondo de los tiempos, como el tenso resorte que acelera la evolución, teniendo en cada etapa de la historia una finalidad determinada de acuerdo con las necesidades y aspiraciones del ambiente. Flecha de un anhelo proyectado al porvenir, sus esfuerzos del pasado han contribuido a los progresos que goza del presente. Aspira por la evolución y el esfuerzo organizado de la sociedad al perfeccionamiento cada vez mayor de las instituciones sociales, transformándolas en las que satisfagan, dentro de un régimen de libertad, justos anhelos de mejoramiento. Procura por todos los medios lícitos a su alcance, dignificar al hombre capacitándolo, por un desarrollo superior de la conciencia, para el mejor y más amplio uso de sus derechos y libertades. Condena la intolerancia, abomina el fanatismo y declara su repudio por los regímenes de fuerza y de violencia como contrarios a la razón y denigrantes para la especie. Reconoce la fraternidad la condición primordial del género humano. Es substantivamente pacifista y considera la guerra como un crimen horrendo. Estima que el trabajo es un deber esencial del hombre, y como tal le dignifica y le honra, sin establecer distingos ni categorías, pero juzga que el descanso es un derecho y se esfuerza porque la vejez, la invalidez, la infancia y la maternidad gocen de los beneficios del amparo al que son acreedores. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad de la persona humana y de los grupos humanos, ya sean instituciones, razas o naciones, y en todos sus aspectos, es decir, libertad de pensamiento y de movimientos. Igualdad de derechos y obligaciones de los individuos y grupos humanos sin distinción de religión, raza o nacionalidad. Fraternidad de todos los hombres, y de todos los pueblos y naciones. Porque todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y en dignidad. Un alto espíritu de fraternidad inspira los actos de la masonería. Ciencia, justicia, trabajo. La ciencia logra el esclarecimiento del espíritu y la jerarquización de los valores intelectuales, así como la discriminación del saber humano, armonizando la aspiración a la verdad con el reconocimiento de las posibilidades del hombre. Es fuente de modestia, cualidad que se opone al orgullo y al dogmatismo intelectivo que muchas veces separan a los hombres. La justicia es necesaria para equilibrar las relaciones humanas y para educarnos en la adaptación a las evoluciones sociales. El trabajo, que es condición fundamental de la existencia humana, debe ser para el masón un mecanismo creador de vida espiritual. Por el trabajo, el hombre se dignifica y se hace económicamente independiente dentro de la sociedad civilizada. En síntesis, la masonería postula el mejoramiento intelectual, moral y social del hombre y el progreso de la sociedad humana. Lograr una evolución dinámica del hombre y del mundo sin menoscabar las tradiciones, la experiencia y los ritos del pasado, y olvidar las pasiones y los intereses materiales para alcanzar la serenidad del juicio y de acción tan necesaria en los momentos decisivos de toda labor humana. La moral masónica. La moral de la masonería no está directamente ligada a ningún sistema filosófico, ni a ningún credo religioso. La constituye el fondo común de preceptos universales que enseñan al hombre a ser mejor y a amar a sus semejantes. En todas las religiones y en todas las filosofías se encuentran esencias de una sabiduría elaborada por los más grandes apóstoles y profetas de la humanidad, inspirados en los más sublimes sentimientos del corazón humano y empleados en las duras experiencias de la vida y de la historia. La masonería busca la solidaridad de los valores intelectuales, éticos y estéticos para lograr la consistencia armónica de la conducta. La virtud masónica.
Masonería entiende por virtud la capacidad de hacer el bien en su más amplio sentido y el cumplimiento de nuestros deberes para con la sociedad y la familia sin egoísmo ni vanidad. La masonería enseña a practicar la virtud como calidad suprema de la moral y como lealtad de la conducta para el ideal, que debe conducir hasta el sacrificio cuando sea necesario para el cumplimiento del deber. Considera la virtud como una realización siempre perfectible, porque sabe que el hombre no es inaccesible a las tentaciones y debilidades. Pero el permanente esfuerzo del espíritu se convierte en eficaz baluarte de la virtud. El deber masónico. La masonería entiende por deber el respeto hacia los derechos del individuo y de la sociedad, así como el estricto cumplimiento de las obligaciones que ello envuelve. Pero también tiene el hombre sus deberes para consigo mismo. La masonería induce al hombre a ser fiel con sus ideales ajustando su conducta a los principios que proclama. El deber masónico consiste en adoptar las normas de conducta adecuadas en cada momento de acuerdo con la palabra empeñada, con el ideal proclamado y con el bien por íntima decisión, llegando al sacrificio, sin necesidad de presiones externas y aún en contra de obstáculos poderosos de orden exterior. El deber masónico es la vocación inquebrantable del espíritu para la virtud. ¿La masonería es una asociación secreta? La masonería no es hoy una sociedad secreta en cuanto a la institución legalmente constituida. Las autoridades argentinas le tienen concedida la personería jurídica desde el año 1879, y sus fines son igualmente conocidos por cuanto están enumerados en los estatutos aprobados por el gobierno de la nación y ampliamente difundidos en diccionarios, enciclopedias y publicaciones históricas. Pero, en épocas de cruenta persecución que en algunos países se ha lanzado contra la masonería, es lógico que se hayan constituido grupos de masones discretamente reservados, lo mismo que hicieron los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Sin embargo, no es esta la verdadera motivación del llamado secreto masónico. Ese se refiere al estudio e interpretación de los símbolos y ritos de la orden, de los cuales surge la utilidad de los trabajos realizados en las logias. Recordemos que hay dos categorías muy distintas de sociedades secretas. 1. Las organizaciones secretas, clandestinas, políticas, cuya acción y ejercicio son de duración limitada y cuyos fines son concretos. Nada tienen que ver con la masonería. 2. Las sociedades iniciáticas que de ningún modo intentan ocultarse, pero cuyo secreto consiste en reservar el conocimiento de los ritos y ceremonias a los iniciados porque se trataba de un método de perfeccionamiento espiritual. La masonería es, por excelencia, una sociedad iniciática. La masonería y la política. La masonería no es una asociación política ni puede confundir su actividad con la de ningún partido político. Pero el masón no debe estar al margen de los grandes problemas políticos de los pueblos y del mundo entero. En el seno de la orden masónica conviven hombres de diversos partidos y de diversas concepciones sociológicas mientras sean respetuosos y democráticos. A la influencia de la masonería y de sus miembros se deben los grandes movimientos libertadores de Europa y América. La propia Revolución Francesa estuvo muy empapada de los principios masónicos, encarnados en la misma fórmula que todavía irradia luz con la trilogía de igualdad, libertad, fraternidad. El masón conserva fuera de la logía toda su libertad de ciudadano y puede dedicar el ardor de su entusiasmo al servicio de sus ideales. En la Argentina, la masonería y sus miembros dilucidaron las dudas y erigieron los pedestales en que la conciencia pública venera las figuras inmarcesibles de San Martín, Belgrano y Rivadavia. Fue la masonería argentina la que consiguió el apaciguamiento definitivo de las luchas internas después de Caseros y hasta la organización constitucional y la federalización de Buenos Aires. Los masones argentinos lucharon contra la fiebre amarilla, asistieron a los heridos del Paraguay, creando así la Cruz Roja Argentina, promovieron las leyes del registro civil y del matrimonio civil, y desde hace décadas predica la equiparación de los derechos de la mujer además de otras numerosas obras de asistencia social y cultural. Los hombres ilustres en la masonería. Consultando la historia de la humanidad se adquiere el convencimiento de que la masonería es una de las organizaciones que más ha contribuido al progreso moral, intelectual y social de los pueblos. Ninguna ha realizado trabajos y sacrificios tan importantes ni ha sido tan perseguida por los déspotas, fanáticos y enemigos de la luz. Pero ninguna sociedad ha reunido en su seno a tantos hombres ilustres que más se han distinguido como estadistas, filósofos, artistas, científicos, militares, etc. en todos los países del globo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Por favor suscríbete, haz clic en la campanita, te leo en los comentarios y no te olvides de compartir.